Miren, el destino de Dios para nuestra vida, esto quizá nunca lo habíamos oído, o quizá sí, pero quiero que tengamos muy claro que este es uno de los grandes llamados de Dios para nuestra vida. Dice la palabra en Hechos 22, 14 y 16. Vean lo que le dice a Pablo. Le dicen: mira, Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Para qué fuimos escogidos? Dice la palabra, fuimos escogidos para conocer su voluntad y escuchar su voz. La voz de su boca, dice la palabra, ¿sí? ¿Quién sabe que mañana va a venir el profeta? Algunos andan temerosos, ¿verdad? Algunos andan diciendo, ay, ¿y qué tal que me dice cosas malas? Algunos para ahí me dicen, ¿no? En otros lados, ¿no? ¿Qué tal que me dice mis pecados? Así, ¿no? En veces sí soy, ¿no? La verdad es que el profeta, la palabra profeta, significa portavoz o mensajero. Ya hablando más espiritualmente, la palabra profeta significa aquel que habla en nombre de Dios, ¿sí? Todo aquel que habla en nombre de Dios somos profetas, ¿sí? Porque representamos a Dios delante de los demás, ¿verdad? Hablamos en su nombre, y cuando tú hablas en nombre de Dios estás fungiendo como profeta. A veces pensamos que el profeta va a llegar y te va a decir tu suerte, ¿verdad? Te va a decir, en 2 años vas a tener un coche, y tú, ay, hasta 2 años, todavía falta un chorro, yo ya lo quería mañana, ¿no? No, el profeta no solo de parte de Dios puede decirte los tiempos venideros, sino más bien el profeta habla de parte de Dios, y Dios quiere hablarte a tu corazón. Hay personas en otros lados, muy lejos de aquí, que no tienen desarrollado el oído para escuchar la voz de Dios, ¿sí? Cuando yo llegué a la iglesia, yo escuchaba que decían, Dios me habló. Y yo, pues uno escéptico, ¿verdad? Como cualquier varón, ahora cómo Dios le habló. Yo decía, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No les ha pasado a ustedes? Solo yo. O sea, ¿cómo? No, ahorita que los chavos para todo dicen, o sea, ¿cómo? ¿No? Dicen, yo decía, o sea, ¿cómo Dios le habló? Ahora, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Tú crees que Dios habla? Dice, sí habla, pero no me habla a mí, ¿verdad? O sea, ¿de qué habla? Habla, pero no sé si me habla a mí. Amén. Gracias por el amén. Mira, quiero preguntarte una cosa, iglesia, y es muy directa esta pregunta. ¿Te gustaría que Dios te hablara? Amén. Hola, Elisita, pasen. ¿Te gustaría que la voz de Dios resonara en tu interior y tuvieras tanta certeza de que es la voz de Dios, ¿verdad? Porque a veces compramos, ¿no? Dios me habló para lo que me conviene, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero quiero decirte, si tú quieres en tu corazón que Dios te hable, ¿quién quiere? ¿Sí quiere? Amén, amén. Quiero darte la fórmula, una fórmula maravillosa para que Dios te hable cada día más y puedas decir, como cuando yo llegué a la iglesia, y puedas decir, Dios me habló. Ay, van a decir, ahora ya Dios le habla, ¿verdad? Sí, y puedas hablar una palabra certera de parte de Dios. Quiero decirte, hay un pequeñito requisito para que Dios te hable. ¿Están listos? ¿Quieren el requisito? El requisito es: la persona que anhela que Dios le hable tiene que estar decidido en su corazón a que va a obedecer lo que Dios diga. Ahora entiendo por qué no he escuchado la voz de Dios, ¿verdad? Porque puro silencio, ¿verdad? Escucha, dice en el Evangelio de Juan 10:27, dice, vean, mis ovejas, ¿quiénes? Oyen mi voz. Yo las conozco, dice la palabra, y hacen lo que yo les digo, ¿verdad? Pequeño detalle, nada más, ¿verdad?
Si tú quieres que Dios te siga hablando y cada día te hable más y más, asegúrate de cuando tú le digas, Señor, háblame, es que estás dispuesto en tu corazón a que vas a obedecer lo que Dios te diga. Porque igual le dices, a ver, háblame, Señor, a ver si te hago caso, a ver si me gusta el consejo, a ver si me gusta la guía y dirección, ¿verdad? Si no, pues vamos con otro, ¿verdad? Para que nos acomode más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ser humano, o como en otros lados, no nos gusta oír, pero no nos gusta escuchar. ¿Por qué, iglesia? Porque escuchar conlleva tener la convicción de hacer lo que estás escuchando, ¿sí o no? Mi mamá me decía, tan sabia las mamás, ¿verdad? Que tienen estas frases legendarias, ¿verdad? ¿No? Y mi madre aquí presente me decía, te entra por un oído y te sale por el otro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué otro decía? Tienes orejas de tubo, por no decir de burro, ¿verdad? Sí, ¿no? No, ¿verdad? Ese es otro trauma. Sí, ¿no? ¿Cuántos de nosotros oímos pero no escuchamos? ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios, pero no la llevamos a cabo? Y tú dices, pero es que Dios no me habla. Cuando una persona dice, es que no sé qué tengo que hacer, es una persona en realidad que no es que no sepa qué tiene que hacer, es una persona que no quiere hacer lo que ha escuchado de parte de Dios. En otros lados, no te sientas mal. Entonces, dice Jeremías 5:21, chéquense esta, escucha lo que voy a decir, escuchen, pueblo necio e insensato. Bueno, esa sáltensela. Sí, no sé por qué se metió ahí. Sí, ¿no? Dice, tienen ojos pero no ven, y tienen oídos pero no escuchan. Jesús decía una frase confrontadora que me encantaba. Predicaba, ¿verdad? Y decía, tienes que perdonar 70 veces 7, ¿verdad? Y quien tenga oídos, que escuche, como diciendo, tómala, ahí está. Ya es de ti, decía Jesús, ya es de ti si lo pones en práctica, ¿verdad? Porque fíjate, Dios puede hablarte todo lo que Él quiera, pero no está en Él que tú lo lleves a la práctica. Estaría padre, ¿verdad? Pero es algo que tiene que salir de nosotros, porque Dios nos dio una gran voluntad por amor para decidir qué queremos hacer. Ahora yo te pregunto, cada vez que uno viene, cada vez que Dios, escuchas la voz de Dios, ¿en realidad obedecemos? En realidad uno llega a la iglesia y uno llega y dice, Señor, hoy me vas a hablar, estoy emocionado porque me vas a decir hacia dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, porque yo quiero mejorar, quiero agradarte más, quiero ser un siervo de ti, ¿verdad? ¿Cuántos se levantan así? ¿O cuántos se levantan y dicen, ay, ¿por qué hicieron la iglesia el domingo? O sea, el único día que me puedo parar tarde. ¿No? ¿Sí o no? ¿Por qué no la hacen como el miércoles en la noche, ya que tengo libre, ¿no? A veces somos así, en otros lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no venimos con la intención de oír lo que Dios quiere hablar a tu corazón. ¿Por qué? Porque yo te invito a que no veas El Mensajero. Pues es lo que hay, ¿verdad? No hay más. Este es el mensajero que Dios puso, ¿verdad? Sí, no tan elocuente que digamos, pero escucha el mensaje, ¿no? El mensajero, escucha la voz de Dios, no mi voz, sino escucha lo que Dios quiere hablar a tu corazón, porque ciertamente, ¿sabes cada cuándo Dios te quiere hablar? A cada momento. Mira, cuando pasa el tiempo, te das cuenta que Dios nunca te abandona. A veces pasa media hora y se me olvida en esa media hora que Dios está ahí conmigo. Pero a veces el Espíritu Santo toca mi hombro y me dice, Juan, acá estoy. Yo estoy contigo. Yo siempre me sentí solo, ¿verdad? Toda mi vida.
Sentí que a nadie le importaba lo que yo vivía. Pero mientras más uno busca a Dios, Dios lo va sintiendo cada día más. Y cada día te vas recordando más. A veces voy manejando y Dios me va recordando que está ahí al lado de mí. ¿Qué onda, Señor? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bájale tantito que ya estás manejando muy fuerte. Me estoy di. ¿Por qué Dios quiere hablarnos no cada día, sino todo el tiempo? Porque Dios está ahí todo el tiempo. Qué difícil es cuando vas con alguien en un viaje y no se hablan, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Tú qué? Pues qué, ¿de qué? Así, ¿no? Pero cuando uno está en paz, va uno, no, si tú crees, y llegó la vecina y que le grita, ¿no? Y uno va platicando, ¿verdad? Si Dios está todo el día contigo, ¿cada cuándo Dios te quiere hablar? Siempre, en todo momento, en cada lugar. Pero dice en Hebreos 4:7, escucha, cuando oigan su voz, no endurezcan su corazón, ¿sí? A veces venimos, escuchamos la palabra, pero no tenemos un corazón dispuesto a escucharla, ¿verdad? A veces, bueno, yo lo hacía, ¿verdad? Yo llegaba a la iglesia y decía, voy a ver qué me dice ¿no? Yo, estoy hablando de mí, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenía el corazón dispuesto. Porque uno tiene que tener el corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios. Es, Señor, dime qué tengo que hacer. ¿Sí? ¿Sí? Es como cuando uno está emocionado en su trabajo y llega, jefe, dígame qué quieres que haga, ¿no? O cuando ahorita mis hijas pusieron el árbol de Navidad y estaban, mamá, ¿qué hacemos? ¿No? Dinos, ¿qué hago? Dime qué hago, dime hacia dónde quieres que vaya, dime qué quieres que me esfuerce, dime qué quieres que deje atrás. Esa es la actitud correcta de llegar y decir, Señor, háblame, porque quiero que me digas qué quieres que yo haga, ¿no? Esa es la actitud correcta de escuchar la voz de Dios. Y yo te aseguro en el nombre de Jesús que si tú tienes la actitud de querer obedecer a Dios, ciertamente la voz de Dios resonará en tu interior, en cada paso que vayas. Y no vas a tener que decidir, es que no sé qué hacer, porque Dios sabrá y te pondrá en tu corazón qué es lo que tienes que hacer. Y te mostrará la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, porque tú has sido llamado para que la voz de Dios resuene en tu interior. ¿Quién dice amén? Aleluya, gloria a Dios por eso. Yo me doy cuenta en otros lados cuando una persona tiene los oídos cerrados a Dios y cuando los tiene abiertos, ¿verdad? Dice mi esposa, gloria a Dios que te dio unas orejas grandes el Señor, para que escuches mejor, ¿verdad? En realidad, algunos solo queremos oír, pero no hacer. Dice la palabra, Santiago 1:22, más sed hacedores de la palabra, no solo oidores. ¿Sí se escucha? Porque te estarás engañando a ti mismo. ¿A quién? A ti mismo, ¿verdad? Igual y tú sales y eres otra persona lejos de aquí, ¿verdad? Aquí llegas y pastor, bendiciones, ¿no? Un cafecito, hermana, ¿no? Sí, ¿no? Pero allá afuera, ¿verdad? Somos otros, ¿verdad? En otros lados, ¿verdad? Y quizá allá afuera somos otros, ¿no? Que luego pasa, ven que luego no pasa, ¿no? ¿Verdad? Y uno piensa, el pastor ni se dio cuenta, ¿verdad? Es que ni se dan cuenta. Bueno, no, en realidad es que no se trata de quién se dé cuenta. Se trata de que nosotros nos engañamos cuando no escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Podemos venir y decir, estuvo bien buena la prédica, pero no ponerlo en práctica, y entonces nos engañamos. ¿A quién? Y de paso a los que viven con nosotros también. Pues estaría mejor que solo a nosotros, pero también a los que nos rodean. ¿Sabías que la más grande conquista, a veces venimos acá a la iglesia y decimos, Señor, danos la victoria, y hoy que cantamos, voy a ver la victoria, ¿no? Y pensamos, la victoria en mi economía, en mi negocio, la victoria de que cambie a todos los que viven conmigo, porque ya me tienen harto, ¿verdad? Sí, Dios me va a dar la victoria, me los va a cambiar a todos, ¿no? Pero la más grande victoria que tú y yo debemos de anhelar, ¿sabes cuál es? La de ganarte a ti mismo. ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí se escuchó?
La mejor conquista que Dios te va a dar es la de conquistarte a ti mismo. Los que no conocen a Dios luchan mucho por conquistar el mundo, ¿sí o no? Como Pinky Cerebro, ¿verdad? Conquistaremos el mundo. Bueno, los que ya somos más viejitos, nos dio risa, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Amén, amén, amén. Ya no estamos tan chavos, pero bueno. Entonces, ellos quieren conquistar el mundo, los que no conocen a Dios, pero los que conocemos a Dios intentamos, nuestra lucha es conquistarnos a nosotros mismos, para que Dios crezca más en nosotros. ¿Quién dice amén? Cuando yo me conquisto a mí mismo, le estoy diciendo a Dios cuánto lo amo. Cuando yo lucho por conquistarme a mí mismo, la voz de Dios resuena cada día más y más en mi interior, porque Dios dice, le voy a hablar a Él. Porque cuando yo le digo, perdona a Él, Él va y perdona. Cuando yo le digo, ve y pide perdón, Él va y dice, perdóname, yo me equivoqué. Cuando Dios dice, yo le digo a Él, sé sumiso, sé como una paloma, perdona, no te defiendas, yo te defiendo a ti, y te obedece y me obedece, entonces le voy a hablar más. Porque este hombre, cuando alguien escucha la voz de Dios, Dios dice, voy a usar a este joven, voy a usar a esta mujer, voy a usar a este varón, voy a usar a este matrimonio, porque escuchan mi voz y la llevan a práctica. ¿Quién dice amén? Aleluya. Y aquí, ¿qué habemos? ¿Oidores o hacedores? Oidores, yo oidor. Ay, sí, no, vamos a regresarnos. Ay, sí, no. Hay que ser hacedores, ¿verdad? La verdad es que es impresionante cómo Dios nos habla, y Dios quiere hablarte mucho en tu corazón, mucho en tu corazón. Es maravilloso poder tener el corazón dispuesto a que Dios te hable, porque Dios te va a usar más y más. A mí me costaba mucho trabajo poner en práctica lo que Dios me decía, porque al principio uno le cuesta trabajo, ¿verdad? Es un poco difícil escuchar la voz de Dios, es un poco difícil poner atención, un corazón dispuesto, porque yo era de los que decía, pues tú convénceme, Señor, y ahí dando y dando, ¿no? Porque si no, pues no me vais a quitar todo lo que yo tengo, y me daba temor. Sin embargo, la voz de Dios empezó a hablar en mi corazón. Es maravilloso la voz de Dios, porque te empieza a hablar primero en lo más pequeño, y dice en la palabra, si no eres fiel en lo poco, Dios no te pondrá en lo mucho. Yo te invito a que escuches la voz de Dios en lo poco. Quizá tú dices, ¿y cuántas veces decimos, Señor, mándame, ¿verdad? Envíame a donde tú me lleves, Señor, ¿no? Y decimos, bueno, ven a lavar la alfombra a las 9. No, como a las 9, Señor, ¿no? Porque a veces es difícil oír la voz de Dios en lo poco, porque Dios te va a pedir cosas pequeñas primero, ¿sí? Para que un día pueda confiarte y hablarte cosas mucho mayores. Mira, en realidad, no sé si conocen la parábola del sembrador, pero la parábola del sembrador no se trata de una semilla, sino se trata de quien escucha. Y hay unos que escuchan, te lo voy a leer, dice Mateo 13, 18 al 23, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Podemos venir y decir, y no tener la intención de aprender. Podemos venir y bueno, pues ya cumplí, ¿verdad? Como cuando los que íbamos a misa, ¿verdad? Pues ya salí, ya cumplí con la misa. ¿De qué habló el sacerdote? Saepa, ¿verdad? ¿De cuál fue el evangelio? No, pues no sé, ¿verdad? Pero yo ya cumplí, ¿verdad? A veces así hacemos, venimos y cumplimos, pero no venimos con la intención de escuchar. Venimos a cumplir porque creemos que solo con sentarnos ya estamos cumpliendo con Dios. Ese es el primer sembrador, la primera donde cayó la semilla. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y luego el que fue sembrado junto a los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene una raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, a la persecución por causa de la palabra, tropieza. ¿Cuáles somos los que caen en pedregales? Los que venimos, escuchamos y dice, sí, lo voy a poner en práctica, ya voy a obedecer, ya voy a escuchar la voz de Dios, voy a orar, voy a buscar a Dios, voy a cambiar mi carácter. Pero el día de mañana viene la prueba, toca a tu puerta y llega a la puerta y hace un desorden en tu casa y se te olvida, ¿verdad?
Y lo que dijiste ayer, dice, es de corta duración, porque las pruebas te quitan y te roban la semilla o la voz de Dios. ¿A alguien le pasa algo así? No, ¿verdad? Casi no pasa, ¿verdad? Pero al venir luego está la que fue sembrada entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan esa palabra y se hace infructuosa. Es aquel que viene, escucha la voz de Dios y quiere combinarla con el mundo, ¿verdad? Quiere combinarla con los deseos de la carne, con ser rico, con que el dinero yo lo quiero para mí, y uno intenta hacer una combinación de la palabra de Dios con el mundo, y al final esa palabra o esa semilla no prospera. Pero el que fue sembrado en buena tierra, escucha, y dice, el que fue sembrado sobre buena tierra es aquel que oye y entiende la palabra, y como la entiende, la pone en práctica y da fruto, y esa palabra produce al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Me conviene escuchar y hacer lo que Dios me pide? Sí, ¿verdad? Si lo vemos de esta manera, ya no es tan difícil obedecer, ¿verdad? Que si algo me esfuerzo es para motivarles, ¿verdad? A que digan, yo anhelo obedecer la voz de Dios en mi vida. Yo anhelo que el Señor me hable cada día más. Dios me ha hablado muchas veces en mi vida, y mucho tiempo yo no quise escuchar la voz de Dios, pero hubo un momento en el que la voz de Dios resonó en mi interior y empezó a hablarme un poco más. No crean que Dios, un día yo estaba dormido y Dios me habló así, me dijo, Juan, tienes que hacer Adulam, ¿no? Oh, Señor, sí, habla que tu siervo escucha, ¿verdad? No, porque Dios no te muestra hacia dónde quiere ponerte, sino Dios primero te habla de lo pequeño, ¿verdad? Dios me dijo, un día estaba yo en mi cuarto y Dios me susurró, ya saben, esas vocecitas, y me dijo, ya no intentes cambiar a tu esposa, ese es mi trabajo. ¿Cómo? ¿Quién anda ahí? Así, ¿no? Mi esposa ahí poniendo un tape, ¿no? Ya no intentes cambiarme. Dios me empezó a decir así, ¿verdad? Dios empezó a hablarme cosas pequeñas, ¿verdad? Ya tienes que guardar tu boca. ¿Cómo? Entonces, como que no sé si sea Dios, voy a ver si era el Señor, ¿verdad? Dios me dijo, ya no puedes enfrentar las cosas enojándote. Ay, cómo hubiera querido no escuchar eso. Ya no puedes gritar. Y un día Dios me habló y me dijo, no puedes ya hablar mal de nadie. ¿Cómo? ¿No se puede hablar mal de la gente? Así, ¿no? Dicen los jóvenes, ¿no? ¿Cómo? Eso no me avisaron. ¿Cuántas veces y cuántas cosas Dios te ha hablado, pero démonos cuenta que muchas de ellas no las hemos escuchado, solamente las hemos oído, ¿verdad? ¿Sí? Y decimos, Señor, tú me amas y un día me vas a esperar. Pues sí, pero Dios te dice, yo te espero porque te amo, pero de eso a que te siga hablando, quién sabe. Dice el Salmo 13:3. Salmo 13:3. Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios, dice David, dando a entender que a veces Dios se calla en nuestra vida. ¿No te ha pasado que dejas de oír la voz de Dios? Que Dios ya no te habla. Qué doloroso es eso. Qué doloroso es que ores y que no sientas que haya alguien que te escuche. ¿No te ha pasado, iglesia? ¿O solo a mí? ¿Verdad? Y sabes, a veces yo me imagino a Dios sentado en un sillón viéndonos con amor, y tú diciéndole, Señor, háblame, y Dios pensando en su interior, no te hablo porque no me vas a hacer caso, porque vas a hacer lo que tú quieres. Ay, este se sintió
volteó así como que, ¿sí? Y yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo un día decidí escuchar la voz de Dios. Hay veces que dicen por ahí, me hago de oídos sordos, ¿verdad? Y ahí tengo a veces ahí lo que no he querido escuchar, lo que no he querido escuchar. Pero hubo un tiempo que decidí escuchar la voz de Dios. Y yo pensaba que Dios no hablaba, y Dios empezó a hablar muy fuerte a mi vida. Empezó a mostrarme lo que Él quería que mi esposa y yo y mi familia hiciéramos. Me empezó a mostrar que Él quería que yo fuera un ejemplo. Yo me acuerdo muy bien un día que hubo así un evento en la iglesia como el de mañana, el del profeta, ¿verdad? Y todos estaban así, algunos en el piso así, ¿no? Sí, de verdad, ¿no? Y todos llorando así, Señor, ¿no? Aquí estoy, te amo, ¿no? Y yo estaba así viéndolos y yo no sentía nada en mi interior, ¿no? Y yo decía, y me empecé a enojar. Señor, ¿por qué no? Yo no siento nada. Siente corazón. No siento, ¿no? Como mi hija, ¿dónde está el corazón? No lo traje, se me olvidó, ¿verdad? Y entonces me hinqué molesto y le dije, Señor, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices nada? ¿Verdad? Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, ¿de verdad quieres que te hable? Y yo dije, sí. Y le dije, todo lo que tú me digas lo voy a hacer, Señor, con fe. Y me agarró Dios y me dijo, perfecto, estaba esperando este día, ¿verdad? Y me sacó una lista el Señor y me dijo, tú no eres un ejemplo en tu casa. Tu esposa debe de admirarte por tu carácter. ¿Quieres que tu esposa cambie? Tienes que primero cambiar tú. Tienes que dejar de pensar en ti y más en los demás. No puedes enojarte, no puedes gritar, no puedes pelear. Y escuché tan fuerte la voz de Dios en mi interior que me desanimé. De verdad. Salí y dije, esto es muy difícil para mí, yo no puedo, porque Juan es muy voluntarioso, porque Juan sigue haciendo lo que él quiere, solamente lo que él anhela. Y me acuerdo que llegué, lloré y le dije a Dios, te voy a obedecer. Y me volteé y me vi a mí mismo y me dije, tú no mandas, escúchame Juan Manuel, tú no mandas, Dios es el que manda. Ya estuvo bien de que te escuché muchos años de mi vida, ahora voy a escuchar la voz de Dios. Y ayuné 40 días y en el 39 me dio colitis, ¿verdad? Y cada día que me levantaba me decía a mí mismo, tú no mandas, la voz de Dios es lo que manda en mi vida. ¿Tú qué escuchas más, iglesia? ¿La voz tuya o la voz de Dios? ¿Qué es lo que obedeces más? ¿Lo que tu mente dice o la voz de Dios? Que normalmente te va a decir lo que no quieres escuchar. Y con esto quiero terminar. Es hermoso escuchar la voz de Dios porque la voz de Dios es como la voz de la mamá y el papá cuando uno tiene miedo. Cuando escuchas la voz de Dios, tu corazón se calma. ¿Se han visto eso? Cuando un bebé está llorando y llega la mamá o llega el papá y le dice, aquí estoy, hijo, aquí estoy. Y el bebé hace, ok, ya, me calmo. Porque escucho la voz de Dios. Yo no sé tu iglesia, ¿qué prefieres? ¿Dejar de escuchar la voz de Dios y seguir escuchando solo la tuya y la de los demás y la del mundo? ¿O prefieras escuchar la voz de Dios en tu vida? Si algo me puede lastimar mucho en mi corazón, es que yo me pueda postrar y no pueda y pueda escuchar solo el ruido de mi refri que suena bien duro, ¿no? Y no escuche la voz de Dios. Cuando yo preparo el tema, siempre le digo a Dios, Señor, háblame. Porque es imposible que uno pueda desarrollar eso. Tiene que Dios hablarte. Ahora, cuando tú tienes un problema, te hincas y le dices, háblame, Señor, o solo decides, y ya que destruiste, peleaste, golpeaste, no sé, ya vas, Señor, ahora sí háblame. No, pues ese era ayer, ¿verdad? Sí.
Yo no quiero que tú ni nadie se aleje de la voz de Dios por hacer nuestra voluntad. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Ponte de pie ahí donde estás. Y quiero decirte una cosa impresionante, y es que la voz de Dios, con una sola palabra de Dios, Dios creó el mundo. ¿Quién lo sabe? Y dice la palabra, una palabra tuya, una palabra tuya bastará para sanar. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el centurión? Una palabra tuya bastará para sanar. Pero ¿sabes? Dios quiere decirte esa palabra, pero no la queremos oír. Tú has sido llamado para que Dios te hable. Jóvenes han sido llamados para que Dios les hable y les muestre a dónde quieren que vayan. Dios les ha llamado para que Dios les diga, tú vales, tú eres importante, para que no veas tus errores, sino veas cómo Dios te ve. Pero si no escuchamos la voz de Dios, nos vamos a ver al espejo y no nos vamos a gustar, ¿verdad? Porque solo vamos a oír la voz de la sociedad y del mundo. Pero Dios quiere que tú y yo escuchemos su voz. Bueno, quiero invitarte a que ahí donde estás escuches la voz de Dios en tu interior. Le digas, Señor, no solo quiero oír tu voz, sino quiero escucharte y llevarlo a cabo, porque quiero que me hables más. Gracias, Señor. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, no me dejes seguir. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde
decisión ahí, iglesia. Tienes que tomar una decisión, y es: ¿qué voz vas a hacerle caso? Si quieres hacerle caso a la voz de Dios que resuena en tu interior, Dios te hablará más, y Dios te llevará a más, y te usará más, porque sabes, Dios está buscando gente que le escuche. Y tú puedes decirle ahí donde estás: Señor, aquí estoy, yo te escucharé, y no solo te escucharé, sino haré caso de lo que tú me pidas. Y si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si notas algo así, prefiero no seguir. Si notas que la fama me hizo cambiar, y ves que ya no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que yo estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Y si hoy, Dios, nos quitáramos los tapones de nuestros oídos, ¿qué Dios te diría hoy? Ahí, ahora, aquí, que Dios te quiere hablar. ¿Qué cosas Dios te ha dicho que no has querido escuchar? ¿Qué cosas? ¿Sabías que a veces no tenemos ganas de orar porque no tenemos ganas de oír? No tenemos ganas de escuchar. Dile ahí donde estás: Señor, dame fortaleza para hacer lo que tú pides de mí, porque yo quiero oír más tu voz. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá, y esa es mi seguridad. A veces la palabra de Dios nos sostiene. Cuando llega la prueba a tu casa y toca, una palabra te sostiene que dice: yo te he hecho más que vencedor ante cualquier circunstancia. La palabra te sostiene cuando pasas por conflictos, porque te dice: aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me sostienen. Escucho el eco de tu